Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana Noemí Hinojosa Martínez de Tijuana, Baja California. Es un gusto volver a estar con ustedes para hablar, ¿verdad?, sobre la palabra de nuestro Dios, confiando y esperando, mis amados hermanos, que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos un tema hermoso. Y seguimos, hermanos, en segunda de Corintios con la epístola que combate las acusaciones contra Pablo. Estamos en la 9ª semana y el subtema es el ministerio y sus ofrendas, con el tema del día de hoy, el estímulo de dar. Y pues, mis amados hermanos, antes de entrar a esta exposición de la palabra de nuestro Dios, este hermoso mensaje que traemos en este día, los invito a orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, mi Dios, en este día te damos gracias, Padre bendito, por todas tus bendiciones recibidas, Señor. Gracias porque tú te has manifestado, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. Te pido, Padre bendito, que en este día, Señor, tú unjas mis labios, Padre bendito, para hablar tu palabra, Señor, que no sean palabras mías, sino que sean tuyas, Señor, y que sean de bendición para quienes escuchen este mensaje. Te pido, Padre bendito, que abras el corazón, que abras la mente de cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan, Señor, llevar tu palabra y grabárselas en su mente y en su corazón. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos darás. Gracias por esta palabra que escucharemos, Padre, que nos invita a ser dadivosos, a dar de corazón, Padre bendito, como tu Hijo Jesucristo lo dio. Gracias, Padre, porque hoy escudriñaremos esta hermosa palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te doy las gracias y todo esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues vamos a iniciar, ¿verdad?, que nuestra lectura bíblica la tenemos en 2 de Corintios 8, del 1 al 15, que le vamos a dar lectura, y dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acaben también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes y no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Bien, mis amados hermanos, pues hoy vamos a ver, ¿verdad?, este hermoso tema
y vamos a estar viendo estímulos, ¿verdad?, que Pablo da a estas iglesias. Y dice que las iglesias por toda Judea sufrían de una gran pobreza y necesidad. Y necesitaban ayuda desesperadamente. En esto consiste este pasaje: suplir la necesidad apremiante de los otros creyentes y seres humanos que padecen la amenaza de la hambruna y la muerte, muchos de los cuales no tenían a Cristo y fueron condenados a una eternidad apartados de Cristo. La necesidad de las misiones es un llamado interminable, un llamado que nunca termina. Las necesidades apremiantes del mundo siempre deberán confrontar al hombre. ¿Por qué? Porque el mundo es pecaminoso y corrupto, lleno de avaricia y codicia, de acumulación y acaparamiento. Las personas que tienen más de lo que necesitan deben estar ayudando y dando, sirviendo y ministrando. Por el contrario, están acumulando y acaparando. El resultado es un mundo que padece una necesidad desesperada. El estímulo a las iglesias es evidente: dar todo cuanto son y tienen para salvar y ayudar a los desesperados del mundo. Esa es, hermanos, la misión que tenemos como iglesias. Y en aquel tiempo, ¿verdad?, pues había esta necesidad como lo hay en los tiempos de hoy. ¿Cómo estamos, hermanos, en este mundo, verdad? Hay gente, hermanos, como dice aquí, porque el mundo es pecaminoso y corrupto, ¿verdad? Estamos llenos de avaricia, de codicia, de gente que acumula y no quiere dar, que acapara, ¿verdad?, y no quiere dar a las personas que lo necesitan. Y bien, mis hermanos, en aquellos tiempos pues padecían lo mismo. Y vamos a conocer el espíritu de los macedonios, ¿verdad? Dice aquí que ellos daban por gracia, ¿verdad? Dice que ellos daban por la gracia y el favor de Dios. Ellos, hermanos, sobresalían en el mismo espíritu de dádiva. Ellos demostraban la sinceridad de su amor también, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo el ejemplo de Cristo pues lo dieron ellos también, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar de lleno a esta reflexión y vamos a estar viendo, como yo les dije, 7 aspectos, ¿verdad? 7 estímulos que Pablo da a las iglesias de Macedonia y de Corinto. Bien, dice, el primer estímulo es a conocer el espíritu de los macedonios. La provincia romana de Macedonia incluía a toda la parte norte de Grecia. Las iglesias conocidas de la región eran Filipos, Tesalónica y Berea. Las 2 primeras son bien conocidas por toda generación de cristianos, por las dos epístolas dirigidas a ellas en el Nuevo Testamento. En una época, a la provincia de Macedonia se le había llegado a conocer por sus recursos naturales, pero a través de los siglos la región había quedado saqueada por las guerras, ¿verdad? Y Roma la había despojado de sus riquezas. Por eso las iglesias de la región eran ¿verdad? Eran pobres en riquezas materiales, hermanos, pero algo glorioso es que eran extremadamente ricos en la gracia de Dios. Dios les había concedido a las iglesias una abundancia de gracia, tanta gracia que Pablo puede usarlos como un ejemplo dinámico de la gracia de Dios. Recordemos que gracia, hermanos, significa el favor y las bendiciones de Dios, todas las cosas buenas de la vida que Dios nos da, de las cuales la mayor que creen es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones de Dios fueron dadas a las iglesias. La idea es que Dios derramó o colocó bendición tras bendición en las iglesias. Ellos conocían Ellos conocían la gracia, el favor y las bendiciones de Dios de una manera muy especial, ¿verdad? Vamos a ver 4 elementos sobre su testimonio.
dice que ellos daban para ayudar a otros hermanos y daban generosamente, daban a pesar de las pruebas terribles y la inmensa pobreza. Un gran sufrimiento rodeaba a los creyentes de las iglesias de Macedonia. Fíjense, mis hermanos, a pesar de todo lo que estaban pasando, dice que los creyentes padecían tribulaciones, persecuciones y tribulaciones en una gran prueba. Y lo soportaban, hermanos. Cuando aceptaron a Cristo, decidieron seguirlo. Fueron duramente perseguidos, ¿verdad? Dice aquí, también los creyentes sufrían una profunda pobreza. O sea, aparte, hermanos, de que padecían persecución, padecían tribulaciones, ¿verdad? Que estaban pasando por grandes pruebas. Aparte, hermanos, ellos eran pobres, lo que significa una pobreza total, una pobreza a la máxima expresión, según se menciona. Esto se debía a los saqueos de la guerra y las batallas que se peleaban en su propio suelo y a la tribulación tan grande y al despojo de recursos por parte del gobierno romano. Sin embargo, los creyentes estaban llenos de una abundancia de gozo. Habían llegado a conocer a Cristo. Sus pecados habían sido perdonados y el Espíritu de Dios vivía en la vida y en el corazón de cada uno de ellos, fortaleciéndolos y guiándolos en todo. Ahora Dios cuidaba de ellos. Dios les estaba dando la seguridad absoluta de su cuidado y provisión día tras día y de la vida eterna cuando parten de este mundo. Ellos, hermanos, se gozaban y se regocijaban en todo lo que Dios hacía por ellos y lo que iba a hacer por ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa fe tenían los de la iglesia de Macedonia, ¿verdad? Estas iglesias que estaban ahí, que aún de sus tribulaciones, de sus necesidades, ellos llegaron a conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es la confianza que ellos tenían, ¿verdad? Y aún así, mis amados hermanos, no fue un impedimento para que ellos fueran generosos, ¿verdad? Esto sucedía, hermanos, porque llegaron, como decía, a conocer a nuestro Señor Jesucristo realmente y estaban comprometidos a vivir por el Señor. Por lo consiguiente, cuando alguien necesitaba ayuda, ¿qué creen? Estaban listos para ayudar, daban generosamente. La palabra, hermanos, generosidad quiere decir determinación, sinceramente, con un corazón abierto y libre. Estas iglesias de Macedonia determinaron abrir sus corazones y dar todo cuanto podían. Aún en su necesidad, ellos daban, hermanos, lo que tenían. Ellos no se ponían a fijar si no tenían, qué iban a hacer el otro día para comer o qué iban, nada. Ellos daban de corazón y daban gozosamente. Dieron más allá de su capacidad, dieron con disposición. No hubo que hacer apelación especial, no hubo que ejercer presión alguna. Dieron libremente y con prontitud. Dice que también no dieron según su capacidad, sino que dieron mucho más de lo que podían dar. ¿Se imaginan, hermanos? Qué hermoso. Nosotros hoy en nuestros días, hermanos, no somos tan generosos. Tristemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos alcanzado a conocer a nuestro Señor, pero ejemplo es este, hermanos, para nuestra vida. Dice que dieron con insistencia, rogando por el privilegio de compartir. Para ellos el compartir, hermanos, era un privilegio. Al parecer estaban dando tanto que Pablo sintió que eran más allá de sus medios. Sin embargo, ellos insistieron. Querían participar en el servicio de ministrar para los santos. Algunos creyentes tenían necesidad y querían el privilegio de fraternizar con ellos, ¿verdad? Dándoles. También ellos primero se dieron a ellos mismos al Señor. Este punto, hermanos, y versículo es muy sorprendente. Lo que quiere decir es lo siguiente: estos queridos creyentes dieron todo cuanto eran y tenían al Señor. La dedicación de la vida de cada uno de ellos a Cristo
y todo cuanto eran. También la dedicación de sus posesiones a Cristo, todo cuanto tenían. La dedicación de ellos mismos al ministro, Pablo, a fin de servir a su lado y de permitirles servir juntos a Cristo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso tener esta disposición de estas iglesias, que aún en su necesidad y en su capacidad, ellos dieron todo lo que tenían para hacer, no para ego propio, hermanos, sino para un servicio y para servir al Señor. Qué hermoso. Hoy en día damos para que hacernos notar, ¿verdad? Para que nuestro ego crezca y decir, ay, mira la hermana qué caritativa es. Pero no, ellos lo dieron por servir al Señor. Pablo dice claramente que ellos asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto, mis amados hermanos, es esencial si se han de suplir las necesidades de un mundo que está lleno de necesitados apremiantes. Los creyentes deben juntarse las manos con los ministros de Dios. Qué hermoso. Y dice Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. El segundo estímulo, mis hermanos, es sobresalir en el mismo espíritu de la dádiva, ¿verdad? Hace algún tiempo, con anterioridad, la iglesia de Corinto había comenzado a recoger una ofrenda para las iglesias pobres de Judea, pero había sucedido algo que hizo que la iglesia detuviera el proyecto. No sabemos qué pasó, pero probablemente fueron todos los problemas abordados en las epístolas de la primera y segunda de Corintios. Como la iglesia había experimentado una restauración, ya era hora de completar el proyecto de la ofrenda. De un modo sencillo, Pablo dice dos cosas que se aplican a todas las iglesias. La primera, la gracia de dar se debe completar en ustedes, los corintios. Debían dar apoyo financiero a la obra del Señor, al ministerio mismo del propio Dios. Debían apoyar el ministerio de suplir las necesidades de personas desesperadas y de la proclamación del Evangelio a un mundo perdido y agonizante. Este privilegio glorioso se ve claramente cuando se recuerda que Dios no le ha dado a los ángeles el privilegio de apoyar su obra. Dios le ha dado esta gracia y este privilegio solo a los hombres, ¿verdad? Hoy vemos esta iglesia de Corinto y vemos aquí, mis amados hermanos, que ellos tenían este proyecto de ayudar, pero por algo que pasó, ¿verdad? Que vimos aquí, pues dice que pararon su obra por un año. Y Pablo les insta a que la retomen, ¿verdad? A que sigan ayudando. Dice, las otras gracias abundan en ustedes. Por consiguiente, la gracia de dar debe abundar en ustedes. Los corintios, hermanos, tenían una abundancia de recursos espirituales. Fundamentalmente, los dones, ¿verdad?, que comprendían eran esos. Ellos tenían la fe, el de la palabra, ¿verdad?, el de la ciencia, la diligencia, el del amor a nosotros, ¿verdad?, la preocupación por el ministerio de Dios que sirve a Cristo tan fielmente. Como la iglesia estaba tan fortalecida en estos dones, necesitaban abundar también en ¿qué creen, hermano? En el don de la dádiva. Dar y ayudar a otros en sus necesidades apremiantes constituía un deber tanto como cualquier otra responsabilidad. Vemos que esta iglesia, hermanos, estaba bendecida por estos dones, pero este don de la dádiva, pues al parecer les faltaba. Y dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y Pablo les insta, Pablo, hermanos, les hace esta recomendación que sigan, que retomen lo que habían dejado. Ellos tenían el deber de ayudar, ¿verdad?, a otras iglesias, pero este don les hacía falta. Y la tercera, mis amados hermanos, exhortación es, ¿verdad?, demostrar la sinceridad de su amor. Pablo no le da a los corintios mandamientos de dar.
como vimos, ¿verdad?, al principio sobre estas iglesias de Macedonia, ellas se daban solitas, hermanos. Ellos les nacía, pero a esta iglesia de Corinto les faltaba un empujón, ¿verdad? Y dice aquí que Pablo los exhorta. Y dice que no les da a los corintios mandamientos de dar si se fuerza o coacciona la dádiva, no produce beneficio alguno, no agrada a Dios tampoco, hermanos. Si lo damos porque me están diciendo o porque lo tengo que dar, pues a Dios eso no le agrada, ¿verdad? Solo de las dádivas que se dan con disposición, alegría, como las iglesias de Macedonia. Salían solitas, ellos hasta pedían ayudar, aún en su necesidad y en lo que estaban viviendo, ellos querían dar. Dice que la dádiva debe de estar basada en el amor por los perdidos y necesitados. La dádiva debe de estar basada en el amor del Señor Jesús, que nos ha dado mandamiento de ir al mundo, salvar, ayudar a las personas del mundo. La dádiva debe de estar basada en el ejemplo de los que dan expiatoriamente, ¿verdad? En nuestro caso, debemos sentirnos estimulados a seguir el ejemplo dinámico de todos los que dan alegremente. El amor se demuestra por medio de acciones, amados hermanos. El amor no se puede conocer a menos que se demuestre por medio de obras de compasión y dádivas. El amor exige la dádiva expiatoria. De hecho, no hay amor a menos que haya una dádiva expiatoria. Y tenemos este hermoso texto de Juan 15:12 que dice así: si tuvieras amor los unos con los otros, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así debemos de dar el amor. Así como nuestro Señor Jesucristo nos amó, nosotros también debemos dar ese mismo amor. También vamos en la otra recomendación, dice que conocer el ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo, hermanos, nos dejó nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos dejó este ejemplo. Por encima del resto, Jesucristo demuestra no solo que debemos dar, sino cómo debemos dar. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, era rico. Él era el Hijo de Dios. Poseía la naturaleza, el ser y la plenitud misma de Dios. Pero dice también, hermanos, que Él moraba en la gloria y majestad, imperio y potencia de la divinidad. Él moraba en la luz a la que nadie se puede acercar. Él poseía toda cosa buena y perfecta que se puede poseer. Él contaba con todo el culto y adoración de los seres celestiales. Fíjense, hermanos, ¿dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice que Él era rico, pero dice que Él se volvió pobre. Esto se refiere a la encarnación de Jesucristo, es decir, a su condescendencia, ¿verdad?, o humillación. Se refiere a la gran brecha que tenía que acortar al venir a la tierra. El Señor Jesucristo, que era Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Dios de Dios mismo, dejó toda la gloria y adoración del cielo para convertirse en un hombre, el que era. Dios se convirtió en un hombre humilde. El Señor asumió carne y sangre. El Dios Santo ocupó el lugar del más humilde. El Señor soberano se convirtió en súbdito. El amado se convirtió en el rechazado. El perfecto se convirtió en el sacrificio por el pecado. La vida se convirtió en el sustituto de la muerte. Como declaran las Escrituras, mis amados hermanos, tan acertadamente, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, porque Él se hizo pobre. Nosotros podemos ser ricos, podemos recibir la adopción de hijos, convertirnos realmente en hijos e hijas de Dios y vivir con Él para siempre en los nuevos cielos y las nuevas tierras. Mis amados hermanos, el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. A Él no le importó, hermanos. Entonces, nosotros
tenemos que conocer, tenemos que saber de lo que el Señor hizo como un ejemplo de vida para nosotros, así como Él dejó, ¿verdad?, lo divino y vino a esta tierra a ser humilde, ¿verdad?, y morir por nuestros pecados. Él se sacrificó. ¿Nosotros qué tenemos que hacer por nuestro prójimo, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Dice Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser y tomar este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque ejemplo nos dejó, hermanos, ejemplo nos dejó para que nosotros lo podamos hacer. Y qué mejor, hermanos, que salga de nuestro ser. Otra exhortación, hermanos, el estímulo, ¿verdad?, es recordar su propio pasado. Según se ha mencionado anteriormente, los corintios habían acometido el proyecto de misión, de suplir las necesidades de las iglesias pobres de Judea, pero habían detenido este proyecto cuando se asentó la división en la iglesia. Ahora que habían experimentado la restauración, Pablo les da este consejo: retomen el proyecto de misión. Esto os conviene a vosotros, es conveniente y beneficioso para ustedes personalmente para su ministerio. Volver a comprometerse a las misiones estimulará a Dios a bendecir a las iglesias. Esto, hermanos, es importante, porque cuando nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, y lo vemos aquí, y retomamos esto, Dios bendice, hermanos. Dios bendice. La iglesia, ¿verdad?, está para ayudar, está para abrir los brazos, está para que la palabra se lleve a cabo y que pueda crecer. Entonces es una bendición y Dios suplirá, hermanos. Dios ayudará a estas iglesias. Y por eso Pablo insta a esta iglesia de Corinto a que retome ese proyecto, a que esta misión, ¿verdad?, de ayudar a las demás iglesias, a que crezca su obra. Dice que la iglesia había querido, es decir, había sido celosa en acometer el proyecto de misión hacia ya casi un año. Desde la restauración del compromiso nuevamente debían tener incluso más celos por lanzar un ministerio de misiones por el Señor. Y dice Gálatas 6:2, volvió a decirles la segunda vez, dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Ayudar a nuestras iglesias a que crezcan, estimularlas, porque dice que el Señor bendecirá a estas iglesias que ayudan y a las que están ayudando. Y bien, hermanos, el otro estímulo, ¿verdad?, o el sexto estímulo es dar con facilidad y disposición. Dice aquí, hermanos, que se abordan 4 elementos breves en estos 2 versículos. Elementos que dan orientaciones claras acerca de las misiones a cualquier iglesia que esté dispuesta a escuchar. Pablo no está dando consejo, hermanos. Ahora está dándole un mandato a la iglesia de darse a sí misma a las misiones, de acometer este proyecto de misión particular. Pablo, mis amados hermanos, ahorita sí ya no está dando una recomendación, ¿verdad? Ahorita Pablo ya está dándoles un mandato a esta iglesia de Corinto, ¿verdad? Que les dice, les da 4 puntos, hermanos, 4 elementos para orientarlos acerca de estas misiones. Y la primera es entregarse a las misiones. Esto se deduce y se entiende
que Pablo se está refiriendo a un proyecto de misión, pero subyacente a todo el análisis. Está la necesidad absoluta de un compromiso permanente con las misiones. Después de que se suple una necesidad de misión, siempre hay otra necesidad que suplir, una necesidad igual de importante. El mundo lleva a cuestas el peso del pecado, la enfermedad, la corrupción, la muerte, el hambre y la sed, la pobreza y la ignorancia, el desamparo y la exposición a las condiciones climáticas. Literalmente, a diario mueren miles de personas prematuramente y sin Cristo. Mueren porque nadie se preocupó lo suficiente para ayudarlas. El llamado de las misiones es el llamado constante de Cristo. Qué importante, hermanos, es el llevar, ¿verdad?, estas necesidades, el llevar a ayudar a estas misiones, hermanos, de llevar la palabra de Dios. Por eso Pablo les manda que lleven esta misión a cabo, el de llevar la palabra del Señor. ¿Cómo estaba el mundo, hermano? ¿Y cómo está el mundo hoy en día? ¿Acaso no está igual? El mundo lleva a cuestas ese peso del pecado, de enfermedad, de corrupción, de muerte, de hambre, de pobreza. Estamos igual. Qué importante es tomar, hermanos, nosotros también este mandato que Pablo da a los corintios. Dice 2 de Corintios 2, 9 al 7 así. Dice, perdón, hermanos, ubico. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, hermanos, debemos de tomar este mandato también, porque dice que ejemplo nos dejó el Señor. Y el mandato de nosotros es ir y buscar también, hermanos, ayudar a aquel que lo necesita, ¿verdad? Aquel que está perdido, aquel que está en angustia y necesidad. Y también es un mandato para nosotros, amados hermanos. 2. Terminar la misión. La iglesia de Corinto había comenzado el proyecto, necesitaban terminarlo. La iglesia debe salvar en proyectos de misión a todo el mundo y debe terminar esos proyectos. Recuerden que Jerusalén era un territorio extraño para los corintios. Entonces ellos tenían, hermanos, que terminarlo. 3. Dar con facilidad y disposición lo que haya. La voluntad dispuesta, ¿verdad?, es el primer requisito cuando una persona da. Por encima de todo debe de dar de buena voluntad, dar con facilidad y disposición, hermanos. Eso es lo que también Pablo les manda, ¿verdad? Y 4, la razón se plantea con sencillez. Dios nos va a juzgar por lo que damos. La idea es la siguiente: en el día de juicio, Dios va a fijarse en lo que dimos y en lo que retuvimos. Si hemos acumulado y acaparado y hemos vivido de un modo extravagante, Él nos va a rechazar. Pero si dimos todo cuanto teníamos, más allá de nuestras necesidades, entonces seremos aceptos, es decir, aprobados para vivir en la presencia de nuestro Señor. Mis amados hermanos, estos 4 mandatos que Pablo da, hay que tomarlo en cuenta, hermanos. El mundo necesita mucho de nosotros, el mundo está perdido. Y la iglesia aquí está, hermanos, porque es la luz. Debe de ser una luz para alumbrar a aquel que lo necesita. Seamos, hermanos, como las iglesias de Macedonia, que se dan ellos mismos, que ayudan, que dan, ¿verdad? El Señor, hermanos, quiere recordarnos en esta tarde que estamos aquí para servir, que estamos aquí para dar, pero sobre todo, hermanos, para ser esa luz que el mundo necesita. Dice 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Así es, mis amados hermanos. Hay que dar con alegría, con gozo, como la iglesia de Macedonia lo hacía, ¿verdad? Y por último, el séptimo estímulo es el suplir las necesidades de cada uno con igualdad. Resulta importante notar que estos versículos no se refieren a posesiones ni a propiedades, tampoco a lo que una persona tiene, sino a las necesidades. Y dice, mis amados hermanos, esto, hermanos, se centra en la generosidad equitativa y el amor sacrificial, enseñando que no se trata de empobrecerse para que otros vivan en abundancia, sino de crear un equilibrio donde la abundancia de unos supla la escasez de otros, demostrando que todos son parte de un mismo cuerpo, usando la metáfora de la distribución del maná, ¿verdad?, que vemos en Éxodo, para mostrar cómo Dios provee para que no haya ni exceso ni falta extrema, y aplicando el principio de Jesús: el que es más grande sea como el más pequeño. Y dice, mis hermanos, que dice, porque no digo esto para que haya holgura para otros y para vosotros estéis en estrechez. Pablo aclara que el objeto de la colecta para Jerusalén no es causar dificultad económica a los corintios, no busca un intercambio de penurias, sino para que haya igualdad. El propósito es la equidad. Cuando los corintios tengan más, deben ayudar a los que tienen menos, y cuando los otros tengan más, ayudarán a los corintios. Dice que equidad, no sacrificio desmedido. La generosidad cristiana busca nivelar las cargas, no cargar a unos para aligerar a otros de forma permanente. Es un equilibrio, hermanos, dinámico de apoyo mutuo. Los creyentes son interdependientes. La necesidad de un miembro es la necesidad de todos, y la abundancia de uno debe beneficiar. La abundancia de uno debe beneficiar a todos. También ilustra la suficiencia de Dios. Él provee para que nadie carezca, pero también para que nadie acumule por encima de sus necesidades, fomentando la generosidad. Este acto, hermanos, de compartir es una manifestación del amor de Cristo, que se entrega para que otros tengan vida, creando unidad entre las iglesias. Bien, mis amados hermanos, nos llama, ¿verdad?, también a una generosidad práctica y equitativa, donde la abundancia se comparte para que no haya desigualdades extremas, reflejando el amor de Dios y la unidad del cuerpo de Cristo, tomando como modelo la provisión divina del maná y el sacrificio de Jesús. Amados hermanos, pues yo confío en el Señor, ¿verdad?, que este es un llamado, hermanos, a nosotros, ¿verdad?, a ser imitadores de Cristo y también de los de Macedonia, viviendo una fe práctica donde el amor se traduce en acciones concretas de ayuda y generosidad hacia los creyentes. Que tomemos este ejemplo, mis amados hermanos, de poder dar de corazón, de ayudar, y tomar en cuenta que aún, hermanos, en nuestra pobreza, en nuestra necesidad, podemos ayudar. Aquí ejemplo nos dejó estas iglesias de Macedonia. Fíjense, eran perseguidos, ¿verdad? Tenían problemas, pero aún así no se les acababa el gozo de poder dar y dar de corazón. Ellos conocían, hermanos, realmente al Señor, por eso lo podían hacer y estaban comprometidos a vivir, ¿verdad?, por Él y para Él. Y cuando alguien necesitaba ayuda, estaban prestos a socorrerlos de manera generosa y con sinceridad, desde un corazón abierto y libre. Y dice, hermanos, que sí, hay que ayudar primero a los de la familia, primero a los de la fe, pero también al mundo que nos rodea. Porque el mundo necesita mucho, hermanos, de nuestra generosidad. El mundo necesita mucho de la palabra de Dios. El mundo necesita, hermanos, de Jesucristo. Así es que hagamos, hermanos, hagamos nuestra tarea, así como lo hizo la iglesia de Macedonia. Por mi parte es todo, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.